Hola a todos, les habla Rey. Hoy daremos un vistazo a una tortura durante una cirugía de garganta y a una mujer que sufrió de trastorno de estrés postraumático después de despertarse a la mitad de su operación, pues estas son 10 historias horribles de personas que se despertaron durante la cirugía. Número 10. Donna Pinner. En 2008, Donna Pinner fue al hospital para someterse a una cirugía abdominal. Esto sucedió en Canadá, cuando Donna tenía solo 44 años y experimentaba un sangrado inusualmente abundante durante sus periodos. La cirugía que le iban a realizar era una laparoscopia, que consiste en que un cirujano hace 3 o 4 pequeñas incisiones en el abdomen para que puedan empujar instrumentos dentro del cuerpo humano y mirar alrededor. Es un procedimiento muy estándar, pero aún así, Donna se sentía un poco ansiosa, y resultó que estaba ansiosa por una muy buena razón. A pesar de que la operación comenzó perfectamente bien, las cosas tomaron un giro equivocado muy rápidamente. Primero, el anestesiólogo le dio a Donna un goteo intravenoso, luego le colocó una máscara sobre la cara y le dijo que respirara profundamente. Después se quedó dormida en paz, pero Donna se despertó antes de lo esperado. Según su testimonio, se despertó y aún podía escuchar sonidos dentro del quirófano. Era solo el comienzo de su cirugía y se había despertado. Las primeras palabras que escuchó después de despertarse fueron: bisturí, por favor. Los cirujanos se estaban preparando para abrirla, y sin embargo no podía hacer nada al respecto porque, aunque estaba despierta, estaba paralizada. La anestesia no funcionó, pero el paralizante sí que lo había hecho, lo que significaba que Donna no podía moverse, podía sentir y oír todo. Ni siquiera tenía palabras para describir el dolor cuando el médico la abrió con el bisturí. Además, no podía abrir los ojos. Tuvo que quedarse allí todo el tiempo en la oscuridad mientras los médicos la abrían y empujaban instrumentos médicos en su cuerpo. Incluso podía sentir al médico moviendo sus órganos. Esto se prolongó durante aproximadamente 1 hora y media. Después de la terrible experiencia de Donna, tuvo que ver a un terapeuta porque estaba terriblemente traumatizada. Número 9. Ferm Settle. Ferm Settle fue operado del apéndice. Desafortunadamente, la anestesia general no funcionó como se esperaba. Según el New York Post, Ferm se despertó con un dolor punzante en el abdomen y una sensación como si se estuviera ahogando. Por supuesto, la asfixia terminó siendo el tubo que se insertó en su garganta, y el apuñalamiento fue el médico abriéndole el estómago. Ferm intentó todo lo posible para llamar la atención de los médicos, pero desafortunadamente, al igual que Donna en la historia anterior, él también estaba paralizado y no podía hacer nada excepto oír. Describió la experiencia como estar encerrado en su propio cuerpo y como si su peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más horribles. Después de que Ferm se despertó y la operación terminó y explicó su experiencia traumática al personal, el gerente del hospital simplemente le dijo que todo era un sueño, pero no lo había sido. Al final se descubrió que una enfermera había anotado una diferencia de peso de 18 kilogramos debido a un malentendido de idioma, justo antes de que comenzara la cirugía, lo que significó que Ferm no recibió la cantidad necesaria de anestésico. La experiencia de Ferm fue tan aterradora que incluso un año después de la cirugía siguió teniendo problemas para dormir. Ferm experimentó flashbacks, trastorno de estrés postraumático y pesadillas recurrentes. Y a pesar de todo, se informó que el hospital solo se disculpó y le dio a Ferm un pequeño acuerdo de unos pocos miles de dólares fuera de la corte. Número 8. Sarah Thomas. Sarah Thomas experimentó una agonía insoportable cuando se despertó durante una operación para extraerle las amígdalas. No tenía absolutamente ninguna forma de alertar a los cirujanos de lo que estaba pasando y estaba atrapada en un dolor espantoso que ni siquiera podrías imaginar. Según las propias palabras de Sarah, estaba en una agonía severa y gritaba dentro de su cabeza. Las enfermeras tardaron 15 minutos en darse cuenta de que el efecto de la anestesia había desaparecido, momento en el que Sarah ya había experimentado más dolor del que cualquier ser humano debería sentir en un procedimiento tan simple. Desde el incidente, Sarah ha experimentado flashbacks debilitantes y ataques de pánico paralizantes. Y aquí está la parte más aterradora. Toda la experiencia se debió a una máquina defectuosa que no alertó al personal médico de que el efecto de la anestesia estaba desapareciendo. La máquina debería haber sido revisada correctamente, pero debido a algún tipo de negligencia, estaba rota y defectuosa incluso antes de que comenzara la cirugía. Después de la terrible experiencia, Sarah recibió cerca de $25,000 en compensación.
y aunque dijo que estaba agradecida por el dinero, no había forma de compensarla por lo que había pasado. Sarah incluso tuvo que dejar su trabajo como peluquera debido a sus incontrolables ataques de pánico. Según el Dr. Richard Marks de la Real Universidad de Anestesiólogos, lo que le sucedió a Sarah sucede en aproximadamente 1 de cada 19,000 casos por una variedad de razones. Oye, antes de continuar, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Dale un me gusta a este video y presiona el botón de suscribirte para ver más videos como estos. Número 7. Miles Brasil. Un hombre llamado Miles Brasil de Reno sufrió recientemente una experiencia extremadamente traumática y algo que solo puede describirse como una tortura, después de despertarse en medio de una cirugía de garganta. Esto sucedió en el St. Mary's Regional Medical Center en 2018, después de que Miles llegara al hospital debido a que se atragantó con la tapa de una bomba de aire, mientras inflaba la llanta de su bicicleta fuera de una cafetería. Miles fue trasladado de urgencia a la sala de emergencias. Los médicos trabajaron para extraer la tapa y Miles fue preparado para la cirugía. Miles dijo a las noticias locales que había informado a los médicos antes de la cirugía que había tenido un incidente anterior en el que no pudo mantenerse sedado adecuadamente con anestesia común. Desafortunadamente para todos los involucrados del caso, los médicos ignoraron el consejo de Miles y adivinen qué, tal como lo dijo, la anestesia no pudo mantenerlo sedado adecuadamente. Se despertó y sintió una cantidad extraordinaria de dolor durante el breve procedimiento. Mezclado con el terror y el miedo que experimentó Miles, la única forma adecuada de describir su cirugía es como un ejercicio de tortura. Miles afirmó que la cirugía se sintió como si lo hubieran enterrado vivo y que alguien le estuviera golpeando el cuerpo con trapos empapados de gasolina. Y sí, eso suena absolutamente terrible. Al final, la operación ni siquiera funcionó. Fue un fracaso total. La tapa no pudo ser extraída de la garganta de Miles y la tosió unos días después. Desde el incidente, Miles ha presentado una demanda contra los médicos involucrados. Número 6. El anestesiólogo travieso. Esta historia es un poco diferente. En realidad, se trata de un anestesiólogo travieso que aparentemente robó medicamentos que se suponía que debían usarse para pacientes y luego terminó con una sobredosis en el baño del hospital. En una demanda impactante, un paciente anónimo alega que el Dr. Bradley Hay usó los sedantes que estaban destinados a su cirugía en sí mismo, lo que provocó que el paciente se despertara en medio de una operación. Obviamente esto es una locura. En una declaración, el Dr. Hay admitió que abusó de las drogas mientras estaba en el trabajo, y esto fue en la UC San Diego, un hospital que se supone que es profesional y muy avanzado en tratamiento médico. Sin embargo, parece que algunos de los médicos se han encargado de abusar de las mismas drogas destinadas a ayudar a sus pacientes, y al menos una persona desafortunada ha sufrido las consecuencias. No hay ninguna información sobre la sobredosis del médico aparte de que sobrevivió, y en cuanto al paciente que presentó la demanda, es de esperar que obtenga algo de su terrible experiencia. Número 5. Chloe Kang. Chloe Kang es una modelo que ha recibido bastantes modificaciones corporales a lo largo de su vida, pero una de sus peores experiencias fue una operación de nariz fallida en la que se despertó a la mitad de la operación. Aparentemente esto sucedió en Ucrania, con el procedimiento tan horriblemente mal que Chloe terminó perdiendo el sentido del olfato. No pudo respirar por la nariz durante 8 meses y todavía tenía que vivir con el horrible recuerdo de haber despertado en medio de una cirugía. Si bien no dio mucha información sobre lo que le sucedió exactamente cuando se despertó durante la operación, sí dijo que sucedió y dijo que todo el procedimiento fue un desastre desde el principio. Meses después de la operación, Chloe todavía se despertaba con hemorragias nasales. Incluso tuvo que taparse la nariz con cinta adhesiva durante 20 horas al día solo para evitar que se le hinchara la nariz. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Chloe dijo que cuando llegó al lugar de la operación, rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. En lugar de estar en el hospital, solo estaba en la casa de alguien. Esta es una evidente alerta roja. Si estás tratando de hacerte una cirugía de nariz, probablemente no quieras hacerlo en algún extraño sótano ucraniano. Número 4. Pacientes irlandeses. Un estudio reciente ha encontrado que en solo un año de cirugías en Irlanda, al menos 11 pacientes estuvieron despiertos durante la operación. Aparentemente, esto es algo que sucede con mucha más frecuencia de lo que se informa. Este estudio fue realizado por la Real Universidad de Anestesiólogos y encontraron al menos 300 casos de conciencia accidental que ocurrieron cuando la anestesia general no funcionó. Como ya aprendimos hoy, la conciencia accidental puede conducir a un estrés paralizante, daño psicológico a largo plazo e incapacidad para funcionar en la vida diaria. Pero lo realmente alarmante de este estudio es lo poco que se informa. Así hubieran sido 300 casos aislados de un solo año, seguirían siendo 300 casos de más.
Número 3. Simon Rosenqvist. Un joven sueco llamado Simon Rosenqvist tuvo recientemente la experiencia más traumática de su vida cuando se despertó en medio de su cirugía. El procedimiento había sido para corregir un pulmón colapsado. Según el informe de NBC News, la operación ocurrió en marzo y Simon inmediatamente presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Salud y Bienestar de Suecia. Durante la operación, se despertó y no podía mover un músculo, no podía hablar, no podía contraerse y aunque su cerebro seguía diciéndole que hiciera algo para alertar a los médicos, no pudo. Estuvo despierto 35 de los 50 minutos que tardó el procedimiento en completarse. Y sí, tuvo un dolor insoportable todo el tiempo. Y cuando los médicos terminaron, por supuesto, estaba extremadamente enojado. Pero aquí están los hechos verdaderamente inquietantes del asunto. Según el Dr. Lee A. Fleischer, profesor de anestesiología en la Universidad de Medicina Perelman, los médicos a veces rechazan los medicamentos anestésicos durante la cirugía cuando la presión arterial desciende drásticamente. Y esto en realidad es una ocurrencia común. A menudo no se puede culpar a un paciente que se despierta durante una operación. Sin embargo, los pacientes que se despiertan suelen presentar un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y un anestesiólogo notará el cambio y aumentará el nivel de anestesia para dejar al paciente inconsciente. En el caso de Simon Rosenqvist, nadie se dio cuenta de que se había despertado y se vio obligado a sufrir durante la mayor parte de la operación en una agonía insoportable. Número 2. Craneotomía despierto. Los cirujanos del Smilow Cancer Hospital en New Haven han perfeccionado recientemente un extraño procedimiento conocido como craneotomía despierto. Este procedimiento es increíblemente extraño, porque en realidad implica que una persona está completamente despierta mientras el médico realiza una cirugía cerebral. Y si eso hace que tu cuero cabelludo hormiguee un poco, no eres el único. Los reporteros de Fox 61 News recientemente vieron cómo sucedía el procedimiento de primera mano. Fueron testigos de cómo los médicos extraían un tumor del cerebro de un chico de 31 años llamado Andy. Andy es un cantante profesional que solía cantar en el Carnegie Hall, pero cuya vida se detuvo drásticamente cuando se dio cuenta de que tenía cáncer cerebral y que necesitaba que le extirparan un tumor de la parte de su cerebro que controla el canto. En la primera parte de la cirugía, Andy fue puesto bajo anestesia mientras los cirujanos perforaban su cráneo. Luego comenzaron a extirpar partes del tumor, que se encontraba dentro de su lóbulo temporal izquierdo, la parte del cerebro que controla la funcionalidad del lenguaje. Pero solo unos 20 minutos después de que comenzó el procedimiento, Andy se despertó. Luego, la neurocirujana Jennifer Moliterno extirpó el resto del tumor con Andy despierto, haciéndole preguntas y haciéndole repetir frases como «la orilla del mar huele a sal», una y otra vez para asegurarse de que se conservara la mayor cantidad de lenguaje posible durante la operación. Así que mientras los médicos sacaban pedazos del cerebro de Andy, él estaba allí sentado hablando y cantando durante todo el rato. Número 1. Carol Weaver. Carol Weaver tenía una afección ocular degenerativa que le causaba un dolor significativo todos los días de su vida. Eventualmente se convirtió en una carga tal que la única forma de deshacerse del dolor era quitarle el ojo derecho a Carol. Fue al hospital para que le operaran, lo que se suponía que duraría 5 horas y media. Pero durante las primeras 2 horas de la operación, Carol estuvo completamente despierta. La anestesia local no evitó que Carol experimentara el desagradable dolor de que le cortaran un ojo. Estaba despierta y podía sentir la presión de los tirones y jalones del equipo quirúrgico mientras básicamente le arrancaban el ojo de la cuenca. Y al igual que las otras personas de la lista de hoy, Carol estaba paralizada y no podía comunicar a los médicos que estaba despierta. En las propias palabras de Carol, ella no podía hacer nada y pensó que iba a morir. Y en ese momento deseaba poder morir. Finalmente, alguien notó que estaba despierta e introdujo agentes anestésicos adicionales en su intravenosa, una sensación que Carol describió como asada viva desde el interior. Aún más terrible es que cuando Carol se despertó gritando que había estado despierta durante el procedimiento, ninguno de los médicos le creyó. No fue hasta que repitió la conversación real que había tenido lugar entre los cirujanos que la tomaron en serio. Y aparentemente, esta es una ocurrencia bastante común. Un estudio ha demostrado que casi el 30% de los pacientes sometidos a anestesia sentirán algún tipo de dolor, y al menos la mitad de los que se despiertan durante la cirugía desarrollarán trastornos psicológicos importantes. Además, casi nadie cree en el paciente traumatizado. Gracias por ver el video. ¿Has estado alguna vez en una situación similar durante una operación? Si es así, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dar un pulgar arriba, para así no perderte de más videos increíbles.